Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a un tutorial más de estas fiestas navideñas en esta época de Navidad que nos encanta tanto. Estamos trabajando en muchos diseños de Navidad, calendario de Adviento, cortinero, muñeco de nieve. Bueno, muchos diseños preciosos para estas fiestas que te dejo por aquí arriba si no los has visto, los que hemos realizado en este año. El año pasado también tenemos muchos más, pero en esta ocasión, en este video, quiero mostrarte y enseñarte a tejer este precioso duende. Es un duende muy especial, muy diferente a los demás, porque como viste al inicio, es un duende con unos brazos bien largos que podemos utilizar para abrazar nuestras cortinas o colgar en nuestro árbol de Navidad. Para eso vamos a necesitar, miren, una campanita como esta, que al coserla la dejamos sueltita para que pueda sonar y moverse. Y en el otro guante le colocamos un arito de hilo para poder abrazarla, colocarlo y colgarlo de nuestro árbol. Vamos a necesitar hilo piel, hilo rojo, hilo café, hilo blanco, un poquito de blanco para el sombrero, verde, y todos estos materiales los encuentras en gramos en la descripción del video. Como siempre, allí se los dejo. Yo utilizo hilo macramé, que es 100% acrílico y es de 2 milímetros de grosor, y la aguja que uso es la número 3.5 milímetros. Vamos a aprender a realizarlo de esta manera, pero también lo puedes hacer con la otra forma que te enseñé en el cortinero de muñeco de nieve. En el cortinero yo les enseñaba que podíamos también colocarle velcro. Esto le llamamos velcro y esto se lo colocamos al cortinero en sus extremos, uno en cada lado. También lo podemos hacer en este caso para los guantes de nuestro duende. Si no tenemos esta campanita, podemos coser un poquito de velcro en cada guante y así juntarlo cuando lo vayamos a colgar en nuestro árbol o lo vayamos a colgar a recoger nuestras cortinas. Mientras te muestro cómo lo colgamos, te digo y te cuento que el patrón de cada uno de mis diseños también lo puedes descargar a tu correo en PDF. El link lo encuentras en la descripción de este video para que también los tengas guardaditos en tu correo. ¿Listo? Y los puedas guardar para más adelante volverlo a tejer. Así está tejido nuestro duende con unos zapatos bien puntiagudos, abiertito de piernas, como saltando de nuestro árbol, como pegando un salto en nuestro árbol de Navidad. Y así lo vamos a colgar. Tiene un sombrero súper larguito, bien hermoso. El cabello no tenemos que hacer mayor cosa, solamente un bordo por todo el sombrero. Y es muy fácil de realizar. Quiero que lo realices conmigo, así que arranquemos a tejer. Sin antes, quiero contarte antes de arrancar la medida. ¿Listo? ¿Cuánto nos mide? Ya lo medí, mi chicas, y nos mide 40 centímetros. ¿Puedes creerlo? Pues con sus brazos estirados, ¿no? Sus bracitos hacia arriba, hasta sus pies, sus zapatitos, mide 40 centímetros. Cualquier duda, comentario que tengas, escríbemelo aquí abajo en los comentarios y con gusto les estaré respondiendo. No olvides darle like, comentar, suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y tejer conmigo todos estos diseños de Navidad tan preciosos. Vamos a arrancar con este precioso duende. Bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a dar inicio con nuestro precioso duende y para ello vamos a comenzar con la cabeza. Vamos a trabajar primero la cabeza en el hilo piel que hayas escogido y en continuamos con su cuerpo. No vamos a hacerlo separados, sino que se trabaja todo cuerpo y cabeza en continuo. Así que vamos a iniciar con la parte de la cabeza. En mi caso voy a trabajar el cuerpo y brazos de hilo verde, pero lo puedes hacer rojo o contraste o con rayitas rojo con verde, como tú lo prefieras. Vamos a dar inicio con el patrón
de nuestra cabeza. Para la cabeza vamos a dar inicio con un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a trabajar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y vamos a trabajar la ronda número 2. Para la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tendremos 12 puntos. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda número 3 vamos a comenzar a realizar un patrón. En cada una de las rondas tendremos que repetir un patrón que yo les voy a indicar y se va a repetir hasta terminar la ronda. En esta ronda 3 el patrón va a ser aumento, hacemos un aumento y luego tejemos un punto solo. Un aumento, un punto. Este es el patrón de esta ronda y yo les voy a indicar en cada ronda cuál va a ser el patrón que deben repetir. En esta ronda se repetirá este de aumento y un punto. Y así tenemos que seguir repitiendo por toda la ronda. Aumento y un punto, aumento y un punto. Cuando terminemos esta ronda tendremos en total 18 puntos. Ahora te voy a indicar en la siguiente ronda los patrones que vas a repetir. En la ronda número 4 vas a repetir aumento y 2 puntos. Ese patrón se repite hasta terminar y te quedarán en total 24 puntos. En la ronda 5 vas a hacer aumento y 3 puntos. Repetimos hasta finalizar y te quedarán en total 30 puntos. En la ronda 6 vas a tejer aumento y 4 puntos. Lo repetimos hasta finalizar y te quedarán 36 puntos. En la ronda 7 haremos aumento y 5 puntos. Lo repetimos hasta finalizar y nos quedan 42 puntos. En la ronda 8 haremos aumento y 6 puntos. Se repite hasta terminar y te quedan 48 puntos. Vamos a hacer hasta aumento y 6 puntos, que es la ronda número 8. Cuando termines la ronda número 8 se va a ver así nuestra cabecita y vamos a pasar a la ronda número 9. En la ronda 9 vamos a trabajar estos mismos 48 puntos. Vamos a hacer esta ronda de punto sobre punto, sin aumentos. Vamos a ir trabajando los mismos que ya tenemos. Cuando la termines te deben de quedar los mismos 48. En la ronda 10 haremos una ronda de aumentos y el patrón va a ser aumento y 7 puntos. Lo vas a repetir y te quedarán 54 puntos. En la ronda 11 trabajarás los mismos 54 puntos que te van a quedar. Esa rondita 11 sin aumentos. La ronda 12 trabajarás la última ronda de aumentos y va a ser aumento y 8 puntos. Lo repites como patrón y terminas con 60 puntos en total. Después de llegar a la ronda número 12 ya va tomando forma nuestra cabecita. Vamos a comenzar la ronda número 13 y vamos a hacer estos mismos 60 puntos que ya tenemos desde la ronda 13 hasta la ronda número 20. En total van a ser 8 rondas. Voy a poner aquí un hilo, un marcador.
el hilo del anillo mágico y voy a empezar a contar desde la ronda 13, 8 rondas que voy a llegar hasta la ronda 20 con estos mismos 60 puntos. Así nos ha quedado nuestra cabecita hasta la ronda número 20. Ya podemos ir rellenando. Vamos a empezar rondas de disminuciones, igualmente con patrones repetitivos en toda la ronda. Vamos a comenzar con la ronda 21 realizando el patrón de 8 puntos y una disminución. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hacemos una disminución. Y así vamos a repetir toda la ronda hasta finalizar. Tendremos en total 54 puntos. Vamos a realizar la ronda 22 de esos mismos 54 puntos. No vamos a hacer disminuciones en la ronda 22. En la ronda 23 vas a realizar 7 puntos y una disminución como patrón. Lo repetimos y al finalizar te quedarán 48 puntos. En la ronda 24 realizaremos los mismos 48 puntos. Al llegar y terminar con la ronda número 24 vamos a ubicar los ojitos, estos son de 10 milímetros, y vamos a colocarlos entre la ronda 18 y 19. Yo le he dejado unos 5 o 6 puntos de separación entre los dos ojitos, ¿vale? Vamos a continuar rellenando y tejiendo las últimas rondas de disminuciones para ir cerrando ya en el cuello. Vamos a realizar la ronda número 25, donde vamos a tejer 6 puntos y una disminución. Cuando repitas todo ese patrón en la ronda, te quedarán 42 puntos. En la ronda 26 vas a trabajar 5 puntos y una disminución. Repites ese patrón y te quedan 36 puntos. En la ronda 27 vas a trabajar 4 puntos, una disminución. Lo repites y te quedan 30 puntos. En la ronda 28 trabajas 3 puntos, una disminución. Lo repites y te quedan 24 puntos. En la ronda 29 hacemos 2 puntos, una disminución. Lo vamos repitiendo y al terminar te quedan 18 puntos. Vamos a tejer hasta la ronda 29 rellenando muy bien nuestra cabeza. Ya he rellenado muy bien nuestra cabecita. Le di la forma. Acuérdense que con el relleno le damos forma. Y ahora voy a trabajar la última ronda de este color que va a ser estos mismos 18 puntos. Una sola ronda. Esta será nuestra ronda número 30. Y pasaremos al hilo color verde. Con el hilo color verde vamos a trabajar la primera ronda del cuerpo. La vamos a enumerar desde la 1 con el hilo verde y vamos a trabajar 2 ronditas de estos mismos 18 puntos. Ya trabajé las 2 primeras rondas del cuerpo y voy para la ronda número 3. Vamos a realizar aumentos para que nuestro cuerpo empiece a crecer. Vamos a hacer como patrón en esta ronda 2 puntos y un aumento. Ese va a ser el patrón de esta ronda. 2 puntos y un aumento. Lo repetimos por toda la ronda hasta finalizar y te quedan 24 puntos. En la ronda 4 vamos a hacer 3 puntos, un aumento. Lo repetimos y te quedan 30 puntos. En la ronda número 5 vamos a repetir 4 puntos, un aumento como patrón y al finalizar nos quedarán 36 puntos. En la ronda 6 haremos 5 puntos, un aumento, lo repetimos y te quedan 42 puntos. Vamos a tejer esas rondas de aumentos y ya les muestro cómo vamos.
Ya he trabajado hasta la ronda número 6 y vamos a pasar a la ronda 7 y 8. Tenemos en total 42 puntos y esos mismos 42 vamos a trabajar en la ronda 7 y 8. Vamos a ir tejiendo esos mismos puntos por toda la ronda. Cuando termine la ronda 7 y 8 pasamos a la ronda 9 donde haremos 6 puntos y un aumento o aumento y 6 puntos. Lo repetimos y cuando termines te quedan 48 puntos. Haremos la ronda 10 con esos mismos 48 puntos. Vamos a aprovechar este punto para rellenar muy bien el cuello, colocar soporte y también vamos a empezar ahora la ronda 11 donde haremos más aumentos. Vamos a trabajar en esta ronda 11 7 puntos y un aumento como patrón. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Al terminar de repetir este patrón por toda la ronda te van a quedar 54 puntos. Vamos a tejer 7 rondas de estos mismos 54 puntos. Vamos a tejer desde la ronda 12 hasta la ronda número 18. 7 rondas tejiendo la misma cantidad de puntos y vamos a ir rellenando. Así se ve, mis chicas y mis chicos, hasta la ronda número 18. Vamos ahora a avanzar y trabajar rondas de aumentos, 2 ronditas más. Vamos a hacer la ronda 19 trabajando 8 puntos y un aumento. Ese es el patrón de esa ronda. Nos quedan 60 puntos. En la ronda 20 vamos a hacer 9 puntos y un aumento. Y trabajamos toda la ronda ese patrón y nos quedan 66 puntos. Vamos a hacer 3 rondas, la ronda 21, 22 y 23 de esos mismos 66 puntos. Al terminar esas 3 rondas pasamos a la ronda 24. Les voy a dar las indicaciones de estas rondas que son rondas de disminuciones. Vamos a empezar a cerrar nuestro cuerpo. En la ronda 24 realizaremos el patrón de 9 puntos y una disminución. En esa ronda te quedarán 60 puntos y la ronda 25 vamos a realizar esos mismos 60 puntos. En la ronda 26 vamos a hacer 8 puntos y una disminución. Vamos a repetir y al finalizar te quedan 54 puntos. En la ronda 27 realizas los mismos 54 puntos. La ronda 26 vas a tejer la ronda 28 vas a tejer 7 puntos, una disminución. Al repetir te quedan 48 puntos. En la ronda 29 vas a hacer 6 puntos, una disminución como patrón y te quedan 42 puntos. Así vamos a ir en cada ronda disminuyendo la cantidad de puntos entre las disminuciones. Vamos en la ronda 29 con 6 puntos, una disminución. En la ronda 30 corresponde hacer el patrón de 5 puntos, una disminución y al terminar te quedan 36 puntos. En la ronda 31 corresponde hacer 4 puntos, una disminución y te quedan 30 puntos. En la ronda 32 nos toca hacer 3 puntos, una disminución y te quedan 24 puntos. En la ronda 33 vas a hacer 2 puntos, una disminución, te quedarán 18 puntos. En la ronda 34 vamos a hacer 1 punto, una disminución, te quedan 12 puntos y ya en la última cerramos haciendo disminución en todos los puntos. Pero todo esto lo vamos a hacer poco a poco para ir rellenando nuestro cuerpo. Vamos a hacer esas rondas hasta que cerremos completamente nuestro cuerpo. Así nos ha quedado ya todo el cuerpo bien terminadito y rellenadito, mis chicas. Vamos a dejar una hebrita larga para esconderla, cerrar bien nuestro agujero y esconder la hebra dentro del relleno. Vamos ahora a realizar los brazos.
Vamos a comenzar con los brazos y para ello vamos a utilizar el hilo rojo. Con el hilo rojo vamos a trabajar la parte de los guantes y vamos a comenzar con un anillo mágico. Vamos a hacer esos brazos bien largos para poder colgar de nuestro árbol o de donde quieras colgar a nuestro duende. Vamos a comenzar realizando los 6 puntos dentro del anillo. Cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos nuestros 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Uno, 2, y así vamos hasta tener nuestros 6 aumentos. Luego pasaremos a la ronda número 3. Aquí nos van a quedar 12 puntos en total. En la ronda 3 vamos a trabajar el patrón de un punto y luego un aumento, o aumento y un punto, que es lo mismo. Lo vamos a repetir por toda la ronda. Un punto, un aumento, un punto, un aumento y así hasta terminar. Te van a quedar en total 18 puntos. Cuando termines esta ronda 3 vamos a hacer la ronda 4 y la ronda 5 con esos mismos 18 puntos. Ya terminamos esas dos rondas. Pasamos a la ronda 6 donde vamos a tejer iniciando con 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego vamos a hacer como el especie del dedito gordo o un dedito salido en el guante. Vamos para eso a tomar hebra y en el siguiente punto vamos a introducir 5 veces. 1, 2, 3, 4, estiramos y 5. Vamos a pasar la hebra por todas las que acabamos de hacer y lo vamos a hacer muy despacio, pasando una a una para que podamos pasar todas. Y luego que las hayas pasado todas, vamos a continuar realizando 9 puntos que son los que nos faltan de la ronda. Cuando termines vas a tener los mismos 18 puntos. En la ronda número 7 vas a trabajar también iniciando 8 puntos y aquí encima vas a hacer una disminución y luego continúas trabajando los siguientes 8 puntos. En la ronda 7 te quedarán 17 puntos. La ronda 8 vamos a trabajar esos mismos 17 puntos. Para la última ronda que vamos a realizar, la ronda 9 de este hilo rojo, vamos a realizar iniciando 2 puntos, 1, 2 y realizamos una disminución. Y esto lo vamos a repetir, 2 puntos y luego una disminución. Y así vamos a ir haciéndolo por toda la ronda. 2 puntos y una disminución. 2 puntos y una disminución. Al final te va a quedar un solo punto que lo vamos a tejer, un puntito, y en total te van a quedar 13 puntos. Vamos ahora a cambiar de hilo. Voy a cambiar con el hilo verde. Voy a cortar el rojo y ese último punto que trabajé con rojo lo voy a cerrar con el hilo verde. Y vamos a trabajar de acá en adelante todas las rondas en verde hasta terminar y todas de los mismos 13 puntos que ya tenemos. Vamos a cerrar con el verde y vamos a realizar esta primera ronda tomando solo de la hebra trasera.
Las demás las hacemos tomando todo el punto normal. Vamos a trabajar esta, que es la ronda 10, tomando la hebra trasera. Como les digo, de aquí en adelante siempre van a ser 13 puntos y vamos a ir rellenando. Luego haremos desde la ronda 11 hasta la ronda 62. Vamos a tejer bastante en estos brazos y vamos a ir rellenando nuestro brazo. Ya les muestro el primero que yo ya realicé y ustedes recuerden que tienen que repetir todo este procedimiento, este patrón otra vez, porque necesitamos 2 brazos. Entonces aquí sería mi ronda número 11. Aquí yo ya voy en la ronda 11 y desde esta 11 debo trabajar hasta la ronda 62, 52 rondas. Voy a ir rellenando también. Miren, aquí yo ya tengo uno que tejí. Mire, deben tejer todo esto hasta la ronda número 62 y rellenar este brazo bastante. Aquí es donde vamos a pegar para poder pegar nuestros guantecitos y unirlo, listo para colgar. Pero vamos a necesitar realizar todo este brazo, 2. Yo ya tengo uno, tenemos que hacer el otro. Cuando llegues a la ronda 62, simplemente dejas una hebrita larga y la cortas para poder coser al cuerpo. Cuando ya tengan los 2 brazos, vamos a realizar este toquecito tan lindo que le vamos a dar a nuestros guantes y al brazo, miren acá. Esto lo vamos a llamar media o bordo del guante, como lo quieras llamar. Yo lo voy a llamar en el video media para que lo identifiquemos. Yo sé que no es media, pero lo voy a llamar así. Y esto también lo vamos a realizar para los zapatos más adelante. Vamos a tejer esta partecita blanca, yo ya hice una, vamos a hacer la otra y luego cuando las tengamos lo vamos a coser dándole unas puntadas a todo el borde de nuestro guante en el cambio de color. Vamos a realizarlo con el hilo blanco. Para comenzar vamos a tejer 19 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a empezar a trabajar en media vareta 18 puntos, media vareta, ¿no? Vamos a hacer esta pieza en media vareta y vamos a ir haciendo por toda la tira de cadenas los 18 puntos. Cuando haya llegado al final, subimos con una cadena, giramos el trabajo y por la hebra trasera vamos a trabajar el patrón de 3 puntos media vareta. 1, 2, 3 y luego tejemos 2 cadenas al aire y punto deslizado en la base del punto media vareta. Volvemos a repetir 3 puntos, 1, 2, 3, hacemos 2 cadenas al aire y punto deslizado en la base de las media varetas. 1, 2, 3, 1, 2 cadenas y punto deslizado donde comenzaron las cadenas o en la cabeza de nuestra última media vareta. Y así lo vamos a hacer hasta el final. Es algo muy sencillo. Al terminar vas a dejar una hebrita larga para poder coser esta pieza a nuestro guante o a nuestro brazo. Miren, yo ya estoy por terminar y aquí terminaríamos. Y dejo una hebrita larga para poder coser. Y vamos a hacer 2, esta y otra. Por último, en este video parte 1 vamos a realizar las orejitas. Yo ya realicé una, vamos a realizar la segunda. Vamos a comenzar con un anillo mágico. Ya sabes que te toca hacer 2 orejitas exactamente iguales. Dentro del anillo introducimos 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Ya tengo mis 6 puntos en el anillo mágico. Lo voy a cerrar
Y para la ronda 2 vamos a trabajar estos mismos 6 puntos que ya tengo. Vamos a hacer los mismos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar nuestra ronda y pasar a la ronda 3, pero sin antes girar el trabajo. Voy a cortar la hebra interna y en la ronda 3 vamos a hacer aumentos en todos nuestros 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. 2, 3, 4, giramos 5 y 6 aumentos. Nos quedan 12 puntos. Pasamos a la ronda 4. Vamos a trabajar estos mismos 12 puntos. Esta orejita no la vamos a rellenar, solamente la vamos a doblar y a coser en los costados de la cabeza. Primero cosiendo nuestro cabello y nuestro sombrero. Vamos a pasar a la ronda 5. En la ronda 5 vamos a trabajar un patrón que va a ser un punto y un aumento, o aumento y un punto, aumento y un punto, y esto lo vamos a repetir toda la ronda. Cuando termines te van a quedar 18 puntos. Vamos a trabajar la ronda 6 con esos mismos 18 puntos. Pasamos a la ronda 7. En la ronda 7 vamos a trabajar aumento y 2 puntos. 1, 2. Este es el patrón de esta ronda. Aumento y 2 puntos. Al finalizar te van a quedar 24 puntos. Vamos a trabajar desde la ronda 8 hasta la ronda 11, 4 rondas de estos mismos 24 puntos. Terminadas las 4 rondas, vamos a trabajar la ronda 12. En la ronda 12 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Y repetimos ese patrón toda la ronda, 2 puntos, una disminución, y al terminar te quedarán 18 puntos. La última ronda que vamos a trabajar es la ronda número 13, donde vamos a hacer un punto y una disminución. Ese es el patrón para esta ronda, un punto, una disminución. Al repetirlo hasta finalizar te quedarán 12 puntos. Ahí ya estarías terminando la orejita y solamente dejas una hebra larga para coser. La vamos a doblar y coser a los lados de nuestra cabecita. Hasta ahí vamos a dejar el video parte 1, donde vamos a realizar todas las partes de nuestro duende. Hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a pasar a la parte 2, donde continuamos con los zapatos, las piernas y demás partes como el sombrero que nos hacen falta. Pásate a la parte 2. Nos vemos allí.